La gente cree que los 10 mandamientos fueron dados en los tiempos de Moisés. Decir que la ley empezó con el pueblo de Israel es ignorar dos cosas. Donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Qué hizo Adán y Eva en el jardín del Edén? Transgredieron la ley. Eso quiere decir que ya existía la ley. Podríamos decir entonces que la ley fue dada para los judíos por las ganas de atacar a una iglesia. Ni siquiera analizan los textos. Sábado, sean bienvenidos a la casa de Dios en este santo día. Extendemos una cordial bienvenida a cada hermano que se ha dado cita en la casa de Dios y también a las personas que a través de redes sociales nos están viendo. El texto de hoy indica de qué vamos a hablar. Y como siempre, para abrir la palabra de Dios debemos hacerlo con oración. Voy a pedir que nos pongamos de pie para pedir la dirección de Dios. Amado Padre, gracias por tu amor y tu misericordia dispensados a cada uno de nosotros durante toda una semana. Queremos pedirte que este santo día recibas nuestra adoración y que sea acepto ante ti como olor grato, porque de corazón te lo merecemos. Permite que tu Santo Espíritu guíe el estudio de tu palabra y prepare nuestros corazones para ponerlos por obra. Y aquellas personas que a través de redes nos están viendo, que puedan encontrar consolación, Señor, y que puedan encontrar el rumbo, el camino hacia ti. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El texto que leímos lo dice todo, ¿verdad? La Biblia, en Apocalipsis, dice que el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Contra qué mujer? Contra la iglesia de Dios, la iglesia remanente. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso significa de que el enemigo está molesto, está enojado. Dice que está lleno de ¿qué? Lleno de ira. Si hay un tiempo cuando vemos cumplida esta profecía, es el tiempo actual. Basta que nosotros busquemos alguna predicación, pongamos la palabra adventista y nos daremos cuenta cuántas personas a través de redes sociales hablan en contra de la iglesia adventista. Pero no solamente es que hablen en contra, sino que hablen cosas aduciéndonos que tenemos en nuestra creencia, pero que no son parte de nuestra creencia. Porque nuestra creencia está basada en las Sagradas Escrituras. A esta serie que yo voy a empezar el día de hoy, y que ustedes lo verán a través de el canal La Última Amonestación, con otros temas posteriores, le he llamado la teología de la concupiscencia. ¿Por qué? El texto que leímos, que por cierto está en 2 de Timoteo, ese texto dice que se levantarán ¿quiénes? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, maestros de acuerdo a su deseo, de acuerdo a su forma de vida, que buscarán en las Sagradas Escrituras cómo apoyar su forma de vida para decir que eso es lo correcto, pero que en lugar de predicar la palabra o la sana doctrina, se llenará de ¿qué? De fábula. Por eso, si hay maestros que se dedican a utilizar la Biblia para favorecer su concupiscencia, ¿cómo podríamos titular? La teología de la concupiscencia. Dentro de los temas que hablan en contra de la iglesia adventista, me llamaron la atención dos ex adventistas. Uno de ellos dice ser un doctor en teología, ahora pertenece a la iglesia luterana, y otro que no tiene una doctrina fija, su doctrina es atacar a la iglesia. Pero en el caso de los dos, voy a hablar del primero, el doctor en teología.
dice, la ley es imposible guardar. Posiblemente guardemos todos los otros mandamientos. Pero cuando llegamos a la codicia, ese mandamiento no hay cómo guardarlo. ¿Por qué? Porque todos codiciamos algo. A lo mejor codiciamos el vehículo del vecino, a lo mejor codiciamos la casa del hermano. En otras palabras, él estaba diciendo que su pecado, que no había logrado entregar a Jesús para ser transformado, era la codicia. Y creía que como él tenía codicia, pues nadie puede guardar ese mandamiento. Es verdad que a veces nosotros tenemos alguna debilidad. Pablo la tenía. Pero sin embargo, es eso lo que nos debe llevar ¿a dónde? A Cristo, para que nos transforme y nos dé fortaleza. Mas él decía, no se puede guardar la ley porque la codicia no se la puede controlar. El siguiente, que también es un ex adventista, decía, no se puede guardar la ley. Nadie guarda bien el sábado. Yo cuando pertenecía a la iglesia, iba hasta el mediodía. Y salíamos de la iglesia al mediodía y nos íbamos a la casa de algún hermano y comíamos chicharrón. No sé si este término es conocido. Chicharrón es un plato derivado del cerdo, de la piel del cerdo. Y comíamos chicharrón y tomábamos café y escuchábamos música el sábado. Nadie puede guardar la ley. ¿Qué estaba diciendo? Estaba confesando que mientras estuvo en la iglesia adventista era una persona que tenía doble vida. Iba a la iglesia, fingía guardar el sábado, pero cuando salía de la iglesia hacía lo que su concupiscencia le pedía. ¿Sí ven cómo es la teología de la concupiscencia? La gente busca en la Biblia cómo apoyar aquellos pecados que no le han entregado a Jesús y que por lo tanto no pueden ser vencidos ni transformados. El pretexto o la muletilla que usa el mundo cristiano para decir que no se debe guardar la ley es argumentar que la ley fue dada para los judíos. Pero es que en los tiempos cuando Moisés recibe la ley no había judíos todavía. Entonces dice, no era para los judíos, era para el pueblo de Israel. Y se basan a veces en texto, por eso dice aquí el versículo 4, ¿verdad? Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Miren una fábula, por ejemplo. En Éxodo 20 sabemos que están los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley de Dios. Vamos a buscar Éxodo 20 y versículo 1. Se basan en este pasaje para decir que los 10 mandamientos fueron dados a Israel, no para el resto de la humanidad. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí empieza el versículo 3 con el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por esta razón, solamente por este texto dicen que los 10 mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel. Vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras. A veces hay personas que de pronto por desconocimiento o porque no han profundizado su estudio en las Sagradas Escrituras, se sienten impactadas por argumentos vacíos. La teología de la concupiscencia o estas versiones y estas muletillas como decir, es que los 10 mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel. Como argumento suena bonito. Yo lo comparo con un cubo Rubik, así se llama, ¿verdad? Que tiene 6 lados y uno tiene que armarlo de manera que cada color quede en su lado. La doctrina que muchas iglesias que se dicen cristianas predican es como un cubo Rubik. En un lado está todo del mismo color, pero si nosotros giramos el cubo hacia el otro lado nos damos cuenta que todos los colores están mezclados. Y más o menos así es la doctrina que se predica hoy desde los púlpitos que dicen ser cristianos. ¿Por qué? Se apoyan en un texto bíblico y si nosotros vemos sin análisis ese texto bíblico, dice, sí, es la verdad. Por ejemplo, este de aquí que utilizan mucho para decir que los 10 mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel.
¿Por qué? Porque dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así, nosotros no hemos sido esclavos. Por lo tanto, no tenemos por qué guardar la ley. Esa es la fábula, como dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo que ya leímos. Primero, quiero que reflexionemos en lo siguiente. La gente cree que los 10 mandamientos fueron dados en los tiempos de Moisés. Eso no es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y ya vamos a ver algunos textos. Pero quiero que pensemos en algo. Alrededor de 2300 o 2500 años desde la creación hasta después, que cuando viene Moisés, y recién allí empieza la escritura. Antes de ese tiempo no había escritura. Por lo tanto, no había registro. Y ustedes pueden decir entonces cómo está el Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo está el Génesis y Éxodo sobre todo? Porque Dios, a través del Espíritu Santo, le da la inspiración a Moisés para que pueda escribir los hechos que habían sucedido desde hacía aproximadamente 2300 o 2500 años antes. Pero el darle la inspiración para que escriba no todo lo acontecido durante 2500 años. Ustedes saben la cantidad de libros que se hubiera escrito si hubiera tenido que escribir Moisés detalle por detalle los acontecimientos de cada familia de la tierra. Ustedes se imaginan solamente de una persona cuánto hubiera tenido que escribir, por ejemplo, de Adán, si las personas vivían más de 900 años. Cuando usted ve a un amigo con el cual no se ha encontrado durante mucho tiempo y empiezan a conversar, tienen tantas cosas que conversar y a lo mejor no se vieron en 1 año, en 2 años. Vamos a suponer que no se ven en 10 años. Pero ¿qué son 10 años comparados con 900 y más años que vivía el ser humano entonces? Por lo tanto, los registros que tienen las Sagradas Escrituras son los necesarios para que nosotros podamos tener la sana doctrina. Decir que la ley empezó con el pueblo de Israel es ignorar 2 cosas. No conocer al Dios verdadero e ignorar las Escrituras. ¿Cómo sabemos que la ley ya existía antes? Romanos capítulo 4, versículo 15. Ya lo tenemos ahí. Romanos 4, 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Está más claro que el agua, verdad? Donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Qué hizo Adán y Eva en el jardín del Edén? Transgredieron la ley. Eso quiere decir que ya existía la ley. No existía escrita, pero existía. Ustedes pueden decir, es que eso es suspicacia. O alguien que nos ve a través de redes dice, no, pero eso es muy suspicaz. Vamos a ver qué dicen otros textos. Génesis capítulo 12 y versículo del 14 al 20. Esta es una de las experiencias de Abraham. Pero quizás para entrar en contexto, hay mucha hambre en la tierra después de que Dios le ha dicho a Abraham que se vaya de su tierra y de su parentela. Y como hay mucha hambre, descienden a Egipto, dice la Biblia. Pero cuando van a entrar a Egipto, Abraham le dice a Sara, mira, yo me doy cuenta que tú eres una mujer hermosa. Y entraremos en Egipto y me matarán a mí, te preservarán la vida a ti. Porque tú eres una mujer hermosa. Vamos a decir que tú eres mi hermana. Y esta mentira Abraham la repite 2 veces. Una en Egipto, capítulo 12 y versículo del 14 hasta el 20. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. ¿Por qué Faraón le reclama a Abraham, qué es esto que has hecho? Le dice
estuve a punto de cometer un adulterio con tu mujer, porque tú mentiste. Pero también alguien puede decir, no, es que allí no dice absolutamente eso. Vamos a buscar el siguiente texto. Génesis capítulo 20. Otro escenario, la misma mentira, la misma situación, para entrar en contexto, ¿verdad? Génesis 20, desde el 1 vamos a leer. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaras. ¿Qué le está diciendo Dios a Abimelech en este versículo, en el 6? Y yo también te detuve de pecar contra mí. Donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Había ley? Claro que había ley. Por asunto de tiempo, no vamos a leer otro texto, pero lo pueden buscar en su casa, Génesis capítulo 39 y versículos 7 al 9. Esta es la experiencia de José en la casa de Potifar. La esposa de Potifar quiere dormir con él, quiere acostarse con él. Y él le dice, mi amo no me ha reservado cosa alguna de su casa, sino solamente a ti que eres su mujer. ¿Cómo yo podría hacer este mal contra mí amo y pecar contra Dios? Si todos estos personajes sabían que el adulterio era pecado, ¿existía o no existía la ley? ¿Podríamos decir entonces que la ley fue dada para los judíos? Es imposible. Es desconocer las escrituras. Y vamos a buscar otros pasajes más. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? La ley no fue dada para el pueblo de Israel. La ley fue dada para todos los seres humanos de todas las épocas hasta la segunda venida de Cristo. El pueblo de Israel fue un simple depositario de esas verdades. Se las dio Dios para que las administrara. Decir que los mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel es desconocer a Dios, como habíamos dicho. ¿Por qué? Significa que Dios tiene preferencia para un pueblo. Este es mi pueblo preferido. ¿O no? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y hay algunos textos. Vamos a leer solamente un par. Hechos capítulo 10 y versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero la teología de la concupiscencia dice que Dios sí hace acepción de personas. De que Dios hizo una ley, se inventó una ley solamente para los judíos. ¿Es antibíblico o no es antibíblico este concepto? No es bíblico. Es desconocer, gritar a los cuatro vientos que desconocemos o que desconocen los que dicen tal cosa, desconocen a Dios. Y hay muchos textos más. Por ejemplo, Romanos capítulo 2 y versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y este texto este concepto se repite en Gálatas capítulo 2 versículo 6, que no vamos a leer por asunto del tiempo, Efesios 6, 9, Colosenses 3, 25, Primera de Pedro 1, 17. Dios no hace acepción de personas. El pueblo de Israel fue depositario de las verdades. ¿Cuál era el propósito de Dios al darle su ley, al darle su palabra al pueblo de Israel? Que ese pueblo fuera muy bendecido, anduviera como siendo ejemplo ante las naciones, y que los demás
pueblos, las demás naciones, al ver ese pueblo bendecido, vayan a preguntar, pero ¿qué es que tiene este pueblo? ¿Por qué es tan bendecido? Y ellos dirían, es que nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Y la gente diría, qué pueblo bendecido y qué pueblo sabio, qué estatutos, y eso lo dicen los salmos, ¿verdad? Tienen. El tiempo donde el pueblo de Israel se acercó un poquito a ser el ejemplo fue en los tiempos de Salomón. Llegó a ser el pueblo más sabio, más rico, pero esas bendiciones, esa riqueza lo llevó a envanecerse y dejaron de cumplir la misión. Por eso, cuando Babilonia toma prisionero al pueblo de Israel, se lleva los tesoros que habían en el templo y Nabucodonosor los pone en su templo. Y después su nieto, de una forma altanera, bebe vino ebrio en los utensilios del templo. Y ahí es cuando está la famosa escritura en la pared, ¿se acuerdan? Dios quiere bendecir a su pueblo y que se manifieste ante las demás personas como un pueblo bendecido. Vamos a buscar dos textos donde confirma las Sagradas Escrituras todo esto. Génesis capítulo 12, versículo 3. Volvamos a Génesis. Volvamos a Abraham. Génesis 12, 3 dice, bendeciré, le está diciendo Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de Israel. No dice así, ¿verdad? Eso es lo que el mundo cristiano quisiera que dijera la Biblia, pero no lo dice. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No era para el pueblo de Israel. Otro texto, en Génesis mismo, ahora en el capítulo 22, porque como aquí dice familia, alguien por allí se inventará alguna fábula y dirá, no, es que solamente las familias. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios le está diciendo y repitiendo a Abraham. Ahora ya no le dice las familias, dice todas las naciones. No le dice será bendita toda la nación que salga de ti, no. Ahora nos damos cuenta cómo este argumento tan pobre grita a los cuatro vientos que quien dice semejante cosa no conoce ni a Dios ni conoce las Escrituras. Isaías capítulo 56, 7, que no vamos a leer también, dice que su casa será casa de oración ¿para quién? Para todas las naciones. Ese era el propósito de Dios, que la gente venga. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo hipócrita a los fariseos? Dentro de los reclamos que le estaba haciendo Jesús, que por cierto, cuando les dijo hipócrita, no los dijo como un insulto. Dice el deseo de toda la gente que las lágrimas velaban su voz. Jesús le dijo a los líderes religiosos, especialmente a los fariseos, les dijo hipócrita casi llorando. ¿Pero qué les dijo? Ay de vosotros, escribas y fariseos, que hacéis una gran caravana para conseguir un ¿qué? Un prosélito, para convertir a alguien al judaísmo. Y luego que lo convierten, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, le daban una doctrina falsa, le daban una esperanza que no existía. ¿Dónde falló entonces el pueblo de Israel? Y esto que sirva de lección para nosotros. Vamos al libro de Romanos, capítulo 9. Nuevo Testamento. Vamos a leer unos cuantos versículos, pero ustedes en sus casas pueden leer Romanos capítulo 9 con más detenimiento. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Consideremos que el apóstol Pablo era judío, y como él mismo escribió en algún momento, era de la tribu de Benjamín, era fariseo en cuanto al celo perseguidor, etcétera, etcétera. Según él decía, yo guardaba la ley a la perfección. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, hablando del pueblo judío. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál era el dolor de Pablo? El dolor de Pablo es que como judío sabía lo que iba a pasar con el pueblo judío. Y mire lo que continúa diciendo. Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, ¿de quién está hablando? Del pueblo judío, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo lo que Dios le había confiado al pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Falló la palabra? No. ¿Falló la confianza que Dios tenía en su pueblo? No, falló el pueblo. Y dice el versículo 27, para abreviar: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En el resto del capítulo 9, el apóstol Pablo dice que Dios no va a desechar al pueblo de Israel, pero que lastimosamente se quedará solamente con un remanente. ¿Cuál fue el remanente? Aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador. El resto fue desechado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, versículos del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿En qué falló Israel? En que creían que a través de sus acciones iban a ser salvos. ¿Se acuerdan cuando el fariseo subió al templo a orar junto al publicano? ¿Se acuerdan de ese incidente, esa escena? Mientras el publicano no levantaba sus ojos, sino que inclinado decía solamente: Dios, sé propicio a mi pecador. El fariseo decía: te doy gracias porque yo no soy como él. Ayuno 2 veces por semana, doy 10 por todo lo que gano. Yo soy mejor que todo. Yo siempre utilizo una frase. En mi país, el cambio, cuando usted paga con un billete y le dan el cambio, en mi país le dicen el vuelto. No sé si en otro país le dirán igual. Pero para poder ilustrar de una manera comprensible, yo digo, los fariseos creían que Dios le debía hasta el vuelto. Creían que se habían portado, los líderes religiosos, no solamente los fariseos, creían que se habían comportado tan bien que no necesitaban salvación y que Dios inclusive tenía que darle más allá de lo que ellos se merecían. Ese fue el error del pueblo judío. En eso falló. Y a veces nosotros también podemos caer en el legalismo. ¿Cuál es el legalismo? Hablar tanto de la ley, pero no del autor de la ley, que es Cristo, que es Dios. Hablar tanto del sábado, pero olvidarnos que el dueño del sábado es ¿quién? Jesús. Por tanto, el Hijo del Hombre es dueño del sábado, dice Marcos. Pero por si hay alguien que todavía no está convencido, no, es que no, eso del pueblo de Israel. Yo sigo insistiendo que la ley fue para el pueblo de Israel. Vamos a Mateo capítulo 21. Esto es palabras de Jesús. Desde el versículo 33 está una parábola que se titula Los labradores malvados. Vamos a leer y analizar el pasaje. Oíd otra parábola, dice Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó. Miren la palabra que usa. No dice la regaló, dice la arrendó. ¿Qué es arrendar?
quiere decir que yo la cedo por un valor a alguien, pero sigue siendo mía. Y parece que a veces la gente por las ganas de atacar a una denominación, a una iglesia, a una doctrina, ni siquiera analizan los textos. ¿Se acuerdan que les dije del cubo Rubik? La primera cara está bien bonita, todo de un solo color. Giremos el resto. Y ahí es donde se encuentran las contradicciones. Y miren lo que dice. La arrendó a unos labradores y se fue lejos. Analicemos aquí, así sencillo y brevemente, porque lastimosamente se nos ha ido el tiempo. ¿Quién es el padre de familia? El padre de familia es Dios. Cercó la viña. ¿Cuál es el cerco? ¿Se acuerdan cuando Satanás le dice a Dios respecto de Job? No lo has cercado tú y lo has protegido para que yo no lo pueda tocar. ¿Cuál es el cerco? La ley de Dios. Por eso es que si no vamos al Antiguo Testamento no podemos entender el Nuevo. Bueno, cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, o sea, hizo todo lo que tenía que hacer para que ese pueblo rinda frutos. Ese era el propósito de que Dios haya nombrado al pueblo de Israel como depositario de sus verdades. Y que es la misma razón por la cual nos ha llamado a nosotros, como pueblo remanente. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. ¿Cuáles fueron los siervos? Los profetas. Mas los labradores, versículo 35, tomando a sus siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Hicieron o no hicieron esto el pueblo de Israel con los profetas? Por supuesto. Fueron perseguidos, fueron asesinados. Envió de nuevo a otros siervos, nuevos profetas, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Dios se las había dado a ellos? No les pertenecía, le pertenece a Dios. Ellos fueron depositarios. ¿Quién fue el hijo que fue a reclamar su parte, la parte que le correspondía al padre de familia? Jesús. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo mataron, pero aquí viene la parte interesante. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Afuera de Jerusalén. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Cuáles son los labradores? El pueblo de Israel. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quiénes? ¿Quién es esa gente? Los gentiles, usted y yo. Esas verdades que el pueblo de Israel no supo administrar, ahora son para los gentiles. Son para nosotros, los herederos de la gracia. Y ahí es donde el mundo cristiano se confunde y predican fábulas. La gracia ahora es para los gentiles. Y el pueblo de Israel quedó desechado como pueblo. Por supuesto que si hay un judío, un israelita que acepta a Jesús como su salvador, por supuesto que se va a salvar. Pero ya no como nación. Y si nosotros leemos en Mateo, un poco antes, está la maldición de la higuera estéril. Ahí en el capítulo 21, desde el versículo 18, ustedes pueden leerlo. Cuando Dios maldijo a la higuera y se secó desde la raíz, ¿qué estaba diciendo?
que el pueblo de Israel se secaría desde la raíz. El mundo cristiano todavía predica que vendrá la gran tribulación, que vendrá el anticristo, que se reedificará el templo de Jerusalén y que habrá otra oportunidad para el pueblo judío y que el pueblo judío se salvará así de gratis sin hacer nada. Eso no es bíblico. El pueblo de Israel fue desechado. Y el apóstol Pablo lo dice con dolor. ¿Por qué? Porque él también era judío. Y sus, inclusive familiares, estoy seguro, amigos, no aceptaron el mensaje de Jesús, porque lo aceptó solamente un pequeño remanente. Y en el capítulo 9 que leímos de Romanos, inclusive cita a Elías, cuando Elías dice, pues yo solamente he quedado, y Dios le dice, no, ahí tengo 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. Dios siempre tiene sus escogidos, su pueblo remanente. Aquellos que aunque toda la iglesia se corrompa, ellos permanecerán firmes y fieles. Y el próximo tema será la ley y el juicio final. Ustedes lo pueden ver por el canal La Última Amonestación. Porque el día del juicio final, la norma que se utilizará para ver quién está apto para entrar en las mansiones celestiales será la ley de Dios. Y esto no es herejía, eso dice la Sagrada Escritura. ¡Qué Dios maravilloso! Tiene verdades eternas. Ahora entendemos por qué Apocalipsis 14 dice que vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Saben las mentiras que se predican? A veces yo de verdad, no es que me considero un erudito, pero se me eriza la piel cuando escucho, por ejemplo, un centroamericano ex-adventista, hace poco hizo hasta un congreso mundial de ex-adventistas. ¿Saben lo que dice? Que hay 2 evangelios. Tiene un canal en YouTube donde todos los temas que saca es contra los adventistas. El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y me alegra que esto suceda, porque eso muestra que la palabra de Dios se cumple, que la profecía de Apocalipsis ahorita se está cumpliendo y que nosotros tenemos que dedicar tiempo a escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque la ira de Satanás se muestra a través de fábulas, de engaños. Pero bendito sea Dios que tenemos un Dios que no nos ha dejado en oscuridad. Y quiero primero hacer un llamado a través de redes. Quizás hay alguien que se alejó de la fe escuchando esta fábula. Quizás estás viendo este tema y eres una de las personas que siguió esa fábula, que vio la primera cara del cubo Rubik, pero no se dio cuenta de la confusión. Y quiero hacer un llamado para aquellas personas que se alejaron de la sana doctrina y del evangelio eterno, que Dios te está llamando. Y quiero hacer un llamado para los presentes, para hacer un compromiso de escudriñar la palabra de Dios. Si hay alguien que quiere decirle a Dios, Señor, me he dado cuenta que no estoy dedicando mucho tiempo a escudriñar tu palabra, y quiero que me ayudes para poder administrar mejor mi tiempo, de manera que pueda dedicar más tiempo a escudriñar tu palabra, a leer tu palabra, y que tú me guíes en el conocimiento de tu palabra. Podría ponerse de pie para orar, para pedir por ti y por mí. Y para aquellos que están en sus casas viendo a través de redes, vamos también a inclinar el rostro para orar. Amado Padre, gracias porque tu palabra es maravillosa. Gracias porque tienes un pueblo remanente. Sabemos la gran responsabilidad que tenemos ante ti, Señor. Gracias por permitirnos ser los administradores nuevos de tu palabra, porque somos los labradores a los cuales tú entregaste nuevamente tu viña. Permite, Señor, que seamos honestos, que seamos buenos administradores, que por la gracia de tu Santo Espíritu podamos rendir los frutos que tú quieres que rendamos. Bendice nombre por nombre a las personas que están haciendo un voto contigo en esta noche, en su casa o en cualquier lugar donde se encuentran, y a los hermanos presentes en este lugar. Bendice a cada familia representada
y que podamos estar en pie en el momento de tu venida y que podamos tener la certeza, Señor, de tu palabra para no poder ser engañados por el enemigo. Derrama bendiciones abundantes sobre tu pueblo y que aquellas personas que por primera vez tienen el conocimiento de tu palabra, tú las bendigas y puedas guiarlas en puerto seguro. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Una feliz noche y que Dios les bendiga.